Aleluya. Bendito sea el Eterno en esta preciosa hora. Ya habíamos grabado este video, pero ahora comenzamos otra vuelta porque hemos tenido problemas para grabar este video. Pero lo vamos a hacer con la ayuda de Akadosh Baruj Hu. Aquí estamos. Damos gracias a Hashem porque nos permite grabar este video para traer este mensaje, esta reflexión a nuestras vidas. Cuando tú escudriñas la palabra del Eterno, como sientes que tienes una conversación con el Creador del universo. Lees las Escrituras y parece que estás conversando con alguien. Así siento yo. Que cuando leo la Torá, parece que estoy conversando con alguien. Y claro que sí, estás conversando con el Creador del universo, con Akadosh Baruj Hu, con Hashem. A Él sea toda la honra y gloria en esta preciosa hora. A Él sea toda la alabanza y la adoración. Bendice alma mía, Hashem, decía David Melech. Bendice alma mía, Kadosh Baruj Hu. Es lo más lindo que podemos tener. Bendecir a Hashem. Hay una palabra en esta preciosa hora que se llama Baed Haná. La porción de la Torah de esta semana. ¿Qué significa la palabra Baed Haná? La palabra Baed Haná significa y supliqué. ¿De qué se trata? Supliqué. Bueno, vamos a hablar acerca de Moisés, el gran líder del pueblo de Israel. El hombre que tuvo un encuentro con Akadosh Baruj Hu. El hombre que Hashem depositó en él su confianza. ¿Por qué? Porque fue Moisés a quien Hashem le entregó la Torá en el monte Sinaí. A Moisés Dios le dio también los 10 mandamientos. Y no ha habido otro hombre en la historia del pueblo de Israel como Moisés, como Moshe Rabbeinu. Y de él vamos a hablar, de un gran líder de Israel. Porque tenemos toda la historia acerca de la Torá, nos habla a nosotros para que nosotros podamos ver y podamos entender. Si habrá alguien en que nosotros podemos ver, es el pueblo de Israel. Porque por medio del pueblo de Israel se dio a conocer el Dios Todopoderoso, el Dios de la creación. Y hoy nos habla Moisés en esta porción de la Torá, en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 3, en el versículo 23. Dice la Torá así: supliqué al Eterno en aquel tiempo diciendo, mi Señor, el Eterno, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. ¿Por qué? Porque ¿qué fuerza hay en el cielo o en la tierra que haga como tus obras y como tus proezas? Pasaré, lo ruego, y veré la tierra buena que está allá adelante en el Jardín, allende en el Jardín, y ese monte bueno y el Libanón. Pero se enojó el Eterno conmigo por causa de ustedes. Por causa de ustedes. Bendito sea nuestro Abba Sheli. Abba Sheli, ¿qué significa Abba Sheli? Padre mío, Abba Sheli. Padre mío, bendito sea. Me encanta cuando escudriño la Torá. Me encanta porque Hashem me habla. Hashem me habla y me abre mis ojos, tanto espirituales como físicos. Me abre mi mente. Y entra la palabra de Hashem en mi mente. Dice Moisés, y supliqué al Eterno en aquel tiempo. ¿Por qué suplicó Moisés? ¿Por qué Moisés le suplica a Dios? ¿Cuál es la causa y la razón por la que Moisés le suplica a Hashem? Cuando Moisés habla con Hashem cara a cara, cuando Moisés fue escogido de entre todo el pueblo de Israel, de entre la tribu de Leví, para ser líder del pueblo de Israel. ¿Por qué Moisés le suplica a Hashem? ¿Qué hizo Moisés para que tenga que suplicarle a Dios? ¿Cuál es la causa que muchas veces a nosotros como seres humanos nos lleva a suplicarle a otra persona, a otro ser humano? Pero en este caso Moisés a quien le suplica es a Dios, no a otro ser humano. El ser humano le suplica a otro.
Un empleado que fue despedido le suplica a su patrón que le dé trabajo. O a una persona que le dé trabajo. O que le regale un vaso de agua. Un mendigo le suplica a otro para que le dé unas cuantas monedas para comprarle algo de comer. Pero Moisés le suplica a Dios. Cuando tú le suplicas a Dios, cuando tú estás pasando necesidad, cuando tienes un familiar enfermo, cuando tienes problemas, cuando estás en una situación que solo Dios te puede ayudar y nadie más, cuando estás en la cárcel, en un hospital, tienes una enfermedad grave, allí tú le suplicas a Dios. Pero Moisés no está enfermo, no tiene problemas, pero le suplica a Dios. Y la historia habla acerca de Moisés, de que Moisés le suplica a Dios y supliqué al Eterno en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? ¿Cuándo es ese tiempo de que tú le suplicas a Dios? ¿En qué tiempo tú le suplicas a Dios? En el tiempo en que tú estás afligido, en el tiempo en que tú tienes problemas, en el tiempo en que tú estás pasando una persecución. Ese es el tiempo. Pero ese es tu tiempo, no el tiempo de Dios. Hay un tiempo de Dios y hay un tiempo de Dios. Hay un tiempo en que tú le suplicas a Dios y hay un tiempo en que tú le suplicas a Dios. Yo he tenido esos tiempos en que le he suplicado a Dios. Y vamos a hablar de Moisés. ¿Por qué le suplica Moisés a Dios? Y dice la Parashá, dice la Torá, en que Dios le negó a Moisés la entrada a la tierra prometida. En ese tiempo es cuando el pueblo está llegando cerca de entrar a la tierra prometida. Y Dios le niega a Moisés la entrada a la tierra prometida porque él cometió una falta, él cometió un error. Él cometió un error. Cuando tú cometes errores, tú pides perdón. Cuando tú cometes errores, tú pides perdón. Cuando tú cometes una falta, tú pides perdón. Ya sea un ser humano, ya sea tu madre, a tu padre, ya sea tu esposa, a tu esposo, tú le pides perdón. Y eso hace que las cosas se apacigüen. Eso hace que las cosas mengüen. Que la ira de aquella persona se opaque. Pues dice la historia, dice la Torah, que cuando el pueblo estaba en el desierto, en el monte Sinai, cuando estaba en el desierto, dice que el pueblo tenía sed. El pueblo estaba clamando por agua. Y dice que se acercaron a Moisés como su líder que era. Y dice que Dios le ordena a Moisés que agarre a su hermano Aarón, que tome su báculo y que vaya y que le hable a la piedra, que le hable a una roca. Se mira raro, pero para Dios no hay nada imposible. Dios manda que una piedra brote agua, que dé agua al pueblo para que lo sustente. En medio de aquella calor, de aquella desesperación, Dios mandó a una roca que le diera agua. Pero Dios le dice a Moisés que vaya y que le hable a la roca, para que el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado en medio del pueblo de Israel, para que el pueblo pueda ver los milagros y la grandeza de Dios. Y dice que Dios le ordenó a Moisés hacer eso. Pero Moisés, en vez de ir a hablarle a la roca, a hablarle a la peña, lo que hizo fue que la golpeó 2 veces. 2 veces. Y dice que aquella piedra brotó agua. Salió agua, no sé qué tanto saldría de agua. Entonces la ira de Dios cayó contra Moisés. Dios se enojó con Moisés. Pero vemos en un versículo, dice que por causa de ustedes Dios se enojó. Moisés culpa al pueblo porque había golpeado a la roca. Pero no fue así.
Tal vez Moisés estaba cansado y fatigado de tanta crítica, tanta quejadera del pueblo, pero no es culpa del pueblo. Dios no culpa al pueblo, Dios no castiga al pueblo. Dios a quien castiga es a Moisés y a Aarón, a ellos dos. Pero Moisés, porque Dios le negó la entrada a la tierra prometida, Dios culpa al pueblo. Por causa de ustedes, Dios se enojó conmigo. Vemos a Moisés no aceptando su error. Y no estoy criticando a Moisés, no estoy juzgando al gran líder del pueblo de Israel. No, que Hashem me perdone si es así. Que Hashem me libre de toda culpa. Pero sí vemos una enseñanza grande en esta porción de la Torah, en esta parashá, en este estudio de este versículo. De que Moisés no acepta su error. No fue por causa del pueblo, fue por su propia causa de que Dios lo castiga a él porque al pueblo lo deja entrar. A Moisés fue quien Dios no le negó la entrada, a él y a su hermano Aarón. Ellos como líderes, como cabezas, debieron haber entendido el mensaje. Pero les ganó la ira, el enojo. Y en vez de hacer lo que Dios les mandó a hacer, no, ellos hicieron lo contrario a lo que Dios les dijo. Y por eso es la causa de que Dios les niega la entrada. Y Moisés no acepta su error. Dice la parashá que dicen los sabios como los rabinos de Israel, que Moisés suplicó a Dios 515 veces. Dice el gran comentarista Rashi del Midrash que Moisés suplicó a Hashem 515 veces. Porque la palabra Baed Haná, el valor numérico, cada letra en hebreo tiene un valor numérico y cuando tú la sumas te da una cantidad de números. Y la palabra Baed Haná, su valor numérico es 515. Las mismas veces que Moisés le suplicó a Hashem, a Dios, que lo dejara entrar a la tierra prometida. 515 veces. Pero Dios le niega la entrada a Moisés. Vamos a ver un versículo más. Y no me oyó, sino me dijo el Eterno, es bastante para ti. Es bastante para ti. No vuelvas a hablarme más sobre este asunto. No vuelvas a hablarme más de este asunto. Porque Dios no iba a quebrantar lo que Él ya había establecido. Él le había negado la entrada a Moisés a la tierra prometida. Y me llamaba mucho la atención que podía ver la súplica. No es que la súplica, y no es que la plegaria, y no es que la oración, que la tefilá no tenga resultados. Sí, si tú le pides a Dios, Dios responde. Si tú le clamas a Dios, Dios te va a responder. Pero no culpes a otro de tu problema. No culpes a otro de tu error. No culpes a nadie de tus fracasos. Los fracasos son tuyos. Tú los cometiste, tú los vas a pagar. No culpes a tu pareja, a tu cónyuge de tu problema. Acepta tu error y ¿sabes qué? Pide perdón. Hay algo en hebreo que se dice teshuvá. Pero también hay algo en español que se dice arrepentimiento. Y es lo que Moisés no vemos que hace en esta porción. En esta lectura no vemos que Moisés se arrepintió de haberle fallado a Dios. Él sabe por qué Dios lo está castigando. Porque él reconoce y le dice al pueblo, por culpa de ustedes. Le echa la culpa al pueblo de que Dios no lo deja entrar a la tierra prometida. Pero no reconoce que él cometió una falta, que él cometió un error. Y eso es lo que muchas veces nosotros, los seres humanos, nos cuesta aceptar, que cometemos errores. Pero no somos dignos de pedir perdón. Nos cuesta, el ego y el machismo no nos deja pedir perdón, reconocer que hemos fallado.
Nos cuesta reconocer, no, yo no fallo. Yo no, yo aquí, yo allá. Pero a Dios no le vale nada. Como tú te creas o quien tú te creas, a Dios no le vale nada. A Dios no le interesó que Moisés fuera a quien él escogió. A Dios no le interesó que a Moisés fue a quien le dio la Torá. A Dios no le importó que fue a Moisés a quien le dio los 10 mandamientos. No le interesó, no le importó. Pienso que si Moisés hubiera reconocido y se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera dejado entrar. Sí lo creo. Porque nosotros cuando reconocemos que hemos fallado y pedimos perdón, cambiamos ese decreto de juicio contra nuestra vida, cambiamos ese decreto. El decreto que era para muerte lo podemos transformar en un decreto de vida, de bendición y de prosperidad. Si no, ahí tenemos la historia acerca de la ciudad de Nínive. Dice que Dios le ordena a Jonás. ¿Cuál era la misión de Jonás de ir a Nínive? ¿Cuál era el propósito con que Jonás iba a la ciudad de Nínive? De hablarle del arrepentimiento, de que hicieran teshuvá, para que se arrepintiera y Dios los perdonara. ¿Y sucedió eso? Sí. Cuando Jonás llegó a la ciudad de Nínive, después de que hizo todo lo que hizo, pasó todo lo que pasó, cuando Jonás llegó a la ciudad de Nínive, dice que les habló acerca del arrepentimiento y toda la ciudad de Nínive se arrepintió. Y Dios se arrepintió de castigar a la ciudad de Nínive. Dios cambió el juicio que había contra la ciudad de Nínive. Entonces nosotros podemos cambiar ese edicto, ese decreto que ha sido decretado para tu vida de castigo. Dios lo puede cambiar si tú te arrepientes y tú buscas de Dios. Pero eso es lo que pasa, que no nos queremos arrepentir, queremos seguir siendo los mismos, queremos vivir en el pecado. Vivir en el pecado y buscando las bendiciones de Dios, eso no es así, eso no va a pasar, eso no va a suceder, jamás. Eso sí yo lo creo y lo declaro, que eso no va a pasar. De que tú estés en pecado y también quieres estar disfrutando de la gloria de Dios, eso no va a suceder, nunca ha sucedido y nunca va a suceder. Moisés era el hombre más grande en la historia del pueblo de Israel. Moisés ha sido uno de los hombres más grandes en la historia del pueblo de Israel. Pero cuando él falló, cuando él cometió un error, dice el Midrash que el error de Moisés era pequeño comparado a otros errores. Pero ese pequeño error, Dios le negó la entrada a la tierra prometida. Y así suplicara como suplicara Moisés, Dios no lo iba a escuchar. Moisés mismo lo dice aquí. Por causa de ustedes y no me oyó, sino me dijo el Eterno, es bastante para ti. No me oyó el Eterno, no me oyó. Él no escuchó mi súplica. Tú quieres que Dios te escuche. Tú quieres que Dios responda a tu súplica. Arrepiéntete. Pide perdón. Y Dios te va a escuchar. Pero si tú te andas creyendo más que los demás, lo siento mucho. Dios no te escucha. Lo dice la Torá. Y de ahí me agarro yo. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino lo que está escrito. Si hay algún problema, nos arreglamos con la Torá. Pero esta es palabra de Dios. Es Dios hablando a Moisés. En los 5 libros de la Torá es Dios que le habla a Moisés. Lee cada versículo y te vas a dar cuenta donde dice que y habló Hashem a Moisés. Y habló Dios a Moisés. Y habló el Eterno a Moisés. No es habló el hombre al hombre. No es así. Es Dios hablando. ¿Tú quieres que Dios te escuche? Arrepiéntete, pide perdón. Entonces Dios va a escuchar tu súplica. Dios va a escuchar lo que tú tienes. Y supliqué al Eterno, dice Moisés, en aquel tiempo. En el tiempo de tu angustia Dios te va a escuchar. En el tiempo de tus problemas Dios te va a escuchar.
En el tiempo de tu necesidad, de tu persecución, cualquiera que sea tu situación, Dios te va a escuchar. Pero también hay un tiempo donde Dios no escucha a nadie. Y es en el tiempo cuando no hay una persona sincera. Cuando tú no eres sincero delante de Dios, Dios no te va a escuchar. Cuando tú culpas a otros de tus fracasos, de tus problemas, de tu situación, de tu enfermedad, Dios no te va a escuchar. Tiene que haber un arrepentimiento. Tienes que aceptar que has fallado. Tienes que aceptar que has pecado en contra del Eterno. La Torah dice que la falta de Moisés era pequeña. Dice una falta, no dice que era un pecado, dice que era una falta. Pero sabemos que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. El pecado hace que Dios no nos escuche. Como Dios no escuchó a Moisés, así no te escucha a ti. Cuando tú estás en pecado, no esperes que Dios te escuche. Dios no está contigo. Pero hay que arrepentirnos, hay que hacer teshuvá, hay que buscar el perdón de Dios. 515 veces clamó Moisés, suplicó Moisés a Dios. Pero dentro de esas 515 veces yo no miré, yo leí esta porción desde el 3 hasta el 7, capítulo 7, que lee la porción de la Torah. No hay una súplica de perdón. Hay que buscar el perdón de Dios. Y Dios va a poder escuchar tu súplica. Dios va a poder escuchar tu clamor. Dice la palabra que Isaac, antes de que su esposa diera luz, dice que él oró, fueron 20 años, oraron por eso. Y su súplica fue escuchada. Hoy en día queremos pedirle a Dios ahorita 5 minutos. Y en 5 minutos queremos que Dios nos responda. Como cuando vas a orar por los alimentos. Solo cierra tus ojos y dice gracias Señor por tu alimento y ya. Una persona que yo conozco dice no se pegue que no es vigilia. Así le agradecemos a Dios por el pan de cada día. Diciendo no se pegue que no es vigilia. No, amados, hay que ser agradecidos con Dios. Hay que agradecerle a Dios por todo. No se te olvide que por Dios tienes lo que tienes. No se te olvide que cada día que tú respiras, ese aire que tú recibes, lo recibes gratuito. Lo recibes por misericordia de Dios. La palabra Bae Haná desciende de una raíz que su traducción es gracia. Gracia. Simple y sencillamente gracia. Tú recibes las cosas por gracia. Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Akadosh Baruj Hu. Bendito sea. En el tiempo. Diciendo. Hay 4 palabras aquí en esta porción. Pero lo que yo quiero transmitirte en esta hora, que yo pude recibir cuando estudiaba esta parashá, cuando estudiaba estos poquitos versículos, es que de nada te sirve o de nada me sirve clamarle al Eterno o a Dios cuando no hay en mí un arrepentimiento. Cuando no hay en mí arrepentimiento, no reconozco que mis errores son míos, que lo que me pasa es porque yo me lo he buscado. No porque mi esposa no lo hizo, no, es porque yo, como cabeza, lo he buscado. Necesito arrepentirme para que Dios me escuche. En mi súplica, en mi oración, en mi clamor, Dios me escuche. Tengo que reconocer mis faltas, mis errores, mis defectos. Como dijo David Mele, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque en pecado me concibió mi madre y en pecado he sido formado. Por eso tenemos que arrepentirnos.
Por eso tenemos que buscar el perdón de Dios todos los días. Todos los días buscar la misericordia de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida. De lo contrario, nuestras súplicas no son escuchadas en el reino de los cielos. Nuestras súplicas no son escuchadas ante la presencia de Dios. Tenemos que reconocer que hemos fallado y pedir perdón para que Hashem pueda escuchar nuestra súplica y tenga misericordia de nosotros y perdone nuestra falta. Bendito sea el eterno Dios de Israel en esta preciosa hora. Y bendiga tu vida. Si escuchas este mensaje, bendiga tu vida, tu hogar. Pero para que Dios bendiga tu vida, tu hogar, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tú tienes que arrepentirte de tus errores. Por muy pequeños que sean, tú tienes que arrepentirte. El Midrash dice que la falta de Moisés era pequeña. El error que Moisés cometió era pequeño. Pero ante los ojos de Dios era grande. Porque no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. Bendito sea Kadosh Baruj Hu en esta preciosa hora, porque ha puesto eso en mí. No sé andar haciendo videos así todos los días como para hacerme famoso, pero sí para transmitir un mensaje a tu vida. Y que ese mensaje que transmita a tu vida lo puedas tomar para ti. Y no veas la fuente donde salió el agua, sino ves la fuente que da el agua. Bendito sea Hashem en esta preciosa hora. Bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Bendito sea Kadosh Baruj Hu. Y dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sheakol ninja bidbaro, beakol ninja bidbaro. Bendito sea el Eterno. Toda Rabá, amado, toda Rabá. Que Hashem te bendiga.